Bueno, entonces apenas se conecte para comenzar, que de pronto el doctor Arias de pronto va a tener unos problemas de audio. Entonces le Bueno, pido listo, el ya. favor de que de audio, no de micrófono, entonces me pido el favor de que la fuéramos arrancando apenas Ya se se pueda. conectó el hombre, ya se conectó por ahí, ya lo vi. Listo, cuando quiera. ¿Empiezo? Sí, David, empieza que el doctor Víctor va a presidir la charla. El Listo, doctor Arias perfecto. tiene problemas de audio, ¿De sonido, no sé. conectividad? Vale, listo. Sí, Pues, David Gómez y Kilian, si no se conectan es porque iban a entrar a una cirugía importante con el doctor Zorro. Para ahí me escribió el ok. doctor Zorro para que supieran. Bueno, listo. Entonces voy a ir presentando, pues. ¿Ven mi presentación? Hola. Sí, ¿Listo? ¿Se Sí se ve? ve, Listo. sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿empezamos ya? ¿O esperamos algo? No, pues yo creo que no, pues igual. Perfecto. Listo. Está Entonces, perfecto, arranquémoslo. hola, listo. Entonces, bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de hemorragia intracerebral. Yo soy David Castillo, soy residente de tercer año de neurocirugía. Y bueno, les puse estas dos imágenes, sobre todo la de la izquierda y la de la derecha también, porque estas dos personas de la farándula mundial han presentado hemorragia intracerebral. La de la izquierda es Sharon Stone, que es el sex symbol de los años 80. Ella presentó una hemorragia intracerebral hipertensiva. Y el de la derecha es Bret Michaels, que es el líder y vocalista de la banda Poison. Entonces, pues para ver que esta enfermedad pues atañe a todos los estratos, atañe a toda la humanidad en general. Y pues les traigo pues estos dos casos particulares de personas famosas que han presentado esta patología. Listo. Dentro del contenido de la charla, pues que vamos a hablar, una introducción, vamos a hablar de fisiopatología, diagnóstico por imagen, diagnóstico etiológico, una aproximación inicial al paciente, vamos a hablar del manejo médico, el tratamiento quirúrgico y unos mensajes para llevar a la casa. ¿Cómo estructuré la charla el día de hoy? Pues de esta manera. Hay una guía reciente del año 2022, pero recientemente, en los últimos 3 años, ha aparecido una evidencia reciente, sobre todo respecto al manejo quirúrgico y al manejo médico, respecto a la hemorragia intracerebral. Entonces, lo que vamos a hacer es el comparativo de las guías y de la nueva evidencia que ha aparecido. Listo. Entonces, ¿qué es la hemorragia intracerebral? Es una colección focal de sangre dentro del parénquima cerebral que no es causada por trauma, puede ser causada por algunas malformaciones vasculares, por tumores y por infinidad de enfermedades. ¿Listo? La definición operativa que generan las guías es la que no es causada por un evento traumático. Entonces, esta hemorragia intracerebral puede ser localizada únicamente dentro del parénquima cerebral o puede violar distintos compartimientos dentro de la cavidad intracraneana. Bueno, a modo de introducción, es una condición que es devastadora, con una alta tasa de mortalidad y una alta morbilidad entre los supervivientes. Es la causa del 27% de los strokes a nivel global. Sin embargo, las guías de AHA reportan que entre el 15 al 20% son las causas de stroke a nivel global, que esta pues es como el dato epidemiológico más reciente. Afecta a 3.41 millones de personas en el mundo. Sin embargo, Colombia no hace parte de las zonas de más alta prevalencia de hemorragia intracerebral. Bueno, tiene una mortalidad cercana al 40%, que esta es dada por algunas condiciones clínicas que presentan los pacientes al ingreso o dentro de la evolución de la enfermedad. Es la causa de pérdida de 68 millones de años ajustados a la discapacidad y es la causa de cerca de 40 millones de años perdidos por discapacidad dentro de las personas que trabajan como tal. La mortalidad entre el primer y el quinto año es del 46% y del 29% respectivamente. Les voy a hablar también de que esta no es una enfermedad que solo es un evento hemorrágico inicial, sino que esta enfermedad también se prevalece dentro del tiempo y de cómo prevalece dentro del tiempo dentro del paciente que lo presenta. Solo un tercio de los pacientes o algunas estadísticas muestran que el 20% llegan a ser funcionales independientemente a los 90 días del evento. Incluso después de un año, solo el 20% de los pacientes presentan un ranking de 0 o 1. Bueno, en este mapa pues se encuentran los países de más alta incidencia, que usualmente son países del África subsahariana y del subcontinente asiático. Como podemos ver, pues Colombia no hace parte dentro de los países de más alta frecuencia de esta enfermedad.
Y este es el mapa en el cual nos encontramos dentro de los días perdidos año de los pacientes que presentan esta enfermedad. Esta gráfica se explica por la alta prevalencia de la raza negra y como tal, genes asociados al linaje asiático que pueden presentar este tipo de patología. Bueno, dentro de los factores de riesgo no modificables que pueden presentar los pacientes con hemorragia intracerebral es 1, el sexo masculino, 2, la raza negra, 3, ser un blanco asiático y lo otro es ser un blanco hispano. Dentro de la fisiopatología, pues, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar 4 pasos de la aparición de los fenotipos de la enfermedad y de la hemorragia intracerebral. 1 es la ruptura de un vaso dentro del parénquima cerebral. 2, la expansión del hematoma. Y una respuesta inflamatoria secundaria a este evento hemorrágico inicial. Y el 4, pues, la hidrocefalia que puede o no presentarse dentro de los pacientes. Pero bueno, dentro de las causas más frecuentes que uno puede encontrar de hemorragia intracerebral, pues están las dos más frecuentes, que es la hemorragia hipertensiva y la angiopatía amiloide cerebral. ¿Qué ocurre en estas dos enfermedades? Porque estas dos enfermedades tienen un espectro, pero unas localizaciones que son distintas. Dentro de la hemorragia hipertensiva, ¿qué ocurre? Hay una remodelación y hay una arteriosclerosis de los vasos perforantes del parénquima cerebral, del tallo cerebral e incluso de los núcleos profundos del cerebelo. ¿Qué ocurre en estos vasos? Ocurre una necrosis intimal que genera la producción de unas dilataciones pseudoaneurismáticas cercanas de 5 micras que se conocen como los aneurismas de Charcot. Esos aneurismas de Charcot son unos pseudoaneurismas que presentan una labilidad hacia la ruptura conforme los cambios de la presión. Dentro de la angiopatía amiloide, pues, ¿qué se presenta? Se presenta, pues, la deposición de una proteína dentro de la íntima del vaso, que es similar a la arteriosclerosis, solo que ya es otro tipo de proteína, ya no son proteínas colágenas, sino son esta proteína beta amiloide, y esta genera una rigidez del vaso que también con las fluctuaciones de la presión, sanguínea pueden predisponer hacia la ruptura. No les voy a hablar de acá de marcadores de neuroimagen porque los vamos a hablar más adelante dentro de la charla. Bueno, la fisiopatología de esto es bastante compleja, pero es generada por un evento inicial. El evento inicial, pues, como les estaba hablando, es la ruptura de este vaso intracraneal. Hay una entrada masiva, hay un efecto de masa por este sangrado inicial, hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que va a generar una diapedesis de las células inflamatorias y que van a contribuir a una respuesta inflamatoria local muy marcada, que esto va a explicar también el porqué de la mortalidad, el porqué de la hipertensión endocrinal y el porqué de la hidrocefalia que pueden presentar los pacientes. Hay una extravasación y esta extravasación y esta respuesta inflamatoria local puede generada por la liberación de gránulos de las células inflamatorias, genera como tal un estímulo para la producción de moléculas de adhesión celular para que el sistema inmunológico como tal reclute más células inflamatorias y aumente un área perihematomal y una respuesta inflamatoria local distante o más bien más localizada, pero mucho más grande que el volumen del hematoma. ¿Listo? Entonces, a nivel celular, ¿qué ocurre? Pues todos sabemos que las células inmunitarias del sistema nervioso central pues son las microglías. Las microglías, al tener este estímulo inflamatorio secundario por el evento hemorrágico, pues ¿qué van a hacer? Pues se van a activar. ¿Se van a activar por qué? Por patrones moleculares asociados al daño. Esta activación microglial lo que va a generar es una liberación de gránulos inflamatorios que van a generar al final es un daño neuronal y la muerte neuronal inducida por calcio. ¿Qué más va a ocurrir esto? Pues en el momento en el que se liberan estos patrones moleculares asociados al daño, pues van a reclutar más células inflamatorias y van a generar un efecto de masa incluso mayor y mayor apoptosis neuronal. Pero ¿qué ocurre con estos eventos asociados al hierro? Entonces, pues asociados al hierro, porque el hierro como tal es un marcador de respuesta inflamatoria del sistema inmune, pero ¿cómo se fagocita dentro de las células inflamatorias que presentan este marcador, que es el CD163, usualmente asociado a los macrófagos? ¿Qué pasa? Entonces la hemoglobina que se libera, que está intravascular, está unida a la aptoglobina. Esta aptoglobina es fagocitada, ingresa como tal al macrófago. Esta hemoglobina pues tiene varias fases de reducción
varias fases de reducción, y esto que va a generar un estrés oxidativo a nivel del macrófago, que va al final pues generar un estrés oxidativo y más inflamación local dentro del área perihematoma. Bueno, dentro de lo que les hablaba de cómo esta enfermedad se propaga en el tiempo y que no es solo un evento hemorrágico aislado, es esta gráfica que les traje acá, que es de una revisión de Nature. Es pues, ¿qué ocurre? Como ya les estaba hablando, pues ocurre este fenómeno hemorrágico, un efecto de masa, una necrosis tisular. Esto ocurre en el evento inicial como tal, que esto ocurre de minutos a horas, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe instaurar dentro de este tiempo? Pues las medidas que ya conocemos, medidas para bajar la presión, evacuación del hematoma o las drogas hemostáticas, que ya hablaremos más adelante de eso. Dentro de los días o horas, como generan una respuesta inflamatoria tardía, como hay un efecto bola de nieve en la periferia del hematoma, pues ¿qué va a pasar? Pues va a generar esto un efecto de masa a nivel de la periferia del hematoma y va a ocurrir pues un aumento como tal de este volumen que nos puede generar un síndrome de hipertensión endocrinal, para lo cual pues tardíamente podemos usar la cranectomía descompresiva. Después de esto hay un efecto paracrinio y hay como tal un balance entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria a nivel perihematomal. Entonces pues empiezan los mecanismos a agolpar esta respuesta inflamatoria para evitar más daño al parénquima cerebral. Después, ya en los eventos más tardíos, cuando ya todo este hierro se metaboliza, cuando ya toda esta respuesta inflamatoria se deshace como tal de todos estos detritos celulares, pues, ¿qué queda? ¿Qué quedan? Estos depósitos de hierro que pueden ser tóxicos para el parénquima cerebral, que pueden condicionar a eventos convulsivos. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Que en estas fases de la enfermedad ya más tardías, de días, semanas, meses, años, se puedan utilizar quelantes de hierro para disminuir estos efectos tardíos de la hemorragia intracerebral. Causas como tal de hemorragia intracerebral hay muchas. La malformación arteriovenosa, que es una anomalía de alto flujo de la vasculatura cerebral, microneurismas secundarios a endocarditis infecciosas que se pueden presentar como fenómenos hemorrágicos postinflamatorios que pueden condicionar a la hemorragia intracerebral, la transformación hemorrágica de un ácido isquémico, la enfermedad de Moya-Moya dentro de la presentación del fenotipo adulto, también puede condicionar a la aparición de fenómenos hemorrágicos a nivel intracerebral, los aneurismas, como bien nosotros ya conocemos, las malformaciones cavernosas, que ya son anomalías de bajo flujo, la trombosis de senos venosos, que por hipertensión capilar nos puede condicionar a ruptura de estos capilares, y la aparición de hemorragias usualmente bilaterales. Los tumores cerebrales, dentro de los que más frecuentemente se presentan, los melanomas y los carcinomas de tiroides, las metástasis como tal. Las vasculitis también pueden condicionar el PRES y las fístulas arteriovenosas durales, que son pues estas anomalías de alto flujo que se encuentran entre la circulación extracraneal y los vasos durales. Bueno, dentro del diagnóstico por imagen, ¿qué vamos a encontrar? Esto es bien interesante porque, bueno, ¿qué nos dice la guía? Los pacientes que se presentan con déficit neurológico agudo tenemos que confirmar si este déficit neurológico agudo es isquémico o hemorrágico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una tomografía. Entonces, ¿qué dice la guía? Que podemos hacer un diagnóstico, más bien un seguimiento imagenológico dentro de las primeras 24 horas para determinar si el paciente ha presentado expansión del hematoma, eventos hemorrágicos iniciales o inflamación perihematomal que pueda condicionar hipertensión endocraniana. ¿Qué dice también la guía? Que los pacientes que presentan déficit neurológico o que presentan un déficit neurológico progresivo, pues yo debería hacerles seguimiento. Pero también incluso en los pacientes en quienes yo no sospecho una anomalía vascular, también ellos dicen y recomiendan con una calidad de la evidencia no tan buena hacer una angiotomografía para determinar si el paciente presenta signos radiológicos de expansión del hematoma, que esto condiciona un evento, pues condiciona mortalidad cerca a un 80% de los pacientes. Bueno, ¿qué ocurre a nivel molecular cuando aparece la hemorragia intracerebral? ¿Qué ocurre? Pues hay la ruptura del vaso que ya les mostré, pero ¿cómo identifico yo esto a nivel de estudios de imagen? Entonces, dentro de los estudios de imagen, ¿qué voy a encontrar yo? Pues la salida como tal de células del contenido intravascular. Estas células de contenido intravascular, los eritrocitos, pues ¿qué van a encontrar? ¿Qué voy a encontrar yo? La hemoglobina de estos eritrocitos va a estar unida al oxígeno porque es altamente rica en oxígeno, entonces
pues la voy a encontrar como oxihemoglobina. Conforme va pasando el tiempo, cerca del día 1 al día 3, que voy a encontrar yo deoxihemoglobina, perdón, porque es que ya se empiezan a liberar, empieza la respuesta inflamatoria sistémica a retirar todos esos factores oxidativos y a retirar todo este oxígeno que hay a nivel del hematoma. ¿Qué continúa pasando? Entonces, para oxidar todo esto por los macrófagos, para oxidar todos estos metabolitos del hierro, pues ocurre que pues con reacciones oxidativas pues va a ocurrir la aparición de metahemoglobina, que es la hemoglobina en su forma férrica. Y de esta manera pues es ya un poco más metabolizable a nivel de las células del sistema fagocítico mononuclear, y de ahí en adelante pues ya lo que tenemos es la aparición como tal de una secreción ya más hialina, más cetrina, y como tal al final la retracción del coágulo. ¿Cómo se van a ver estos efectos dentro de la resonancia magnética o dentro de la tomografía? De esta manera que lo resume esta tabla que saqué del libro de Osborne. Dentro de las primeras 24 horas, que se define como la fase hiperaguda de la aparición del hematoma, pues como ya les estaba hablando, la oxihemoglobina es la molécula predominante dentro del hematoma, y esta se va a ver en tomografía pues como una lesión hiperdensa, o sea, como una lesión más brillante. Dentro de la secuencia T1 la vamos a ver isointensa y con una secuencia alta dentro de la secuencia T2. Y en las secuencias de difusión la vamos a ver con una verdadera restricción a la difusión, o sea, con una señal alta en el DWI y una señal baja en el coeficiente de difusión aparente. En la fase aguda, que se define como el día 1 al día 3, pues la molécula predominante es la de oxihemoglobina. ¿Cómo voy a ver yo la de oxihemoglobina en tomografía? Exactamente igual. Y una lesión hiperdensa. Sin embargo, ya en las secuencias de resonancia la vamos a ver isointensa en el T1, con una señal baja en el T2, y las secuencias de difusión, las dos van a ser de señal baja. Dentro de la aparición, más bien dentro de la hemorragia en la fase hiperaguda, que se refiere del día 3 a la primera semana, ya hay aparición como tal de metahemoglobinemia, de metahemoglobina dentro de la zona del hematoma. Pues cómo lo voy a ver yo en resonancia, ya que estas moléculas, hasta la deoximioglobina, tienen un fenómeno que es paramagnético. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo las pongo dentro del resonador no me van a generar un campo como tal, un campo magnético tan elevado como si las secuencias más oxidadas, o sea, la metahemoglobina como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver yo ya después en la fase temprana subaguda? Voy a ver en tomografía una lesión isodensa, una señal alta en el T1, una señal baja en el T2, y en las secuencias de difusión pues voy a encontrar señal baja en ambas secuencias. Dentro de la fase tardía, que se define como de una semana a un mes, que voy a encontrar pues predominantemente metahemoglobina a nivel del hematoma. ¿Cómo lo voy a ver yo en la tomografía? Como una lesión hipodensa. Y en el T1 la voy a ver como una lesión brillante, y en el T2 también. Y como si tuviera más bien, hay una aparición nuevamente de una restricción a la difusión. Esto es dado por los fenómenos paramagnéticos de esta misma metahemoglobina. Y ya en la fase crónica, que es la fase de retracción, que puede durar meses ya, y la molécula predominante es la hemosiderina, pues yo la voy a ver como una señal baja, como una hipodensidad en la tomografía, y voy a ver todas las secuencias con señal baja, tardíamente. Y acá pues les traigo imágenes que nos evidencian esto. ¿Qué podemos evidenciar acá? Una lesión hiperdensa en tomografía que compromete el hemisferio cerebeloso izquierdo, pero si podemos ver acá, y si me tienen fe, pues vemos que hay dos lesiones hemorrágicas, pero sin embargo las dos lesiones se encuentran en distintos estadios. ¿Qué podemos inferir de esto? Que esta lesión es mucho más antigua, porque tiene una presencia de una señal hipodensa más baja en tomografía. ¿Listo? Dentro de las secuencias de resonancia, pues ¿qué vamos a ver? La isointensidad, que esto es de la fase hiperaguda, de la fase hiperaguda de la hemorragia intracerebral, y la hiperdensidad en la secuencia T2. Ya en las secuencias más tardías vamos a encontrar que dentro del T1 pues va a presentar señales más altas, estos dados por los fenómenos paramagnéticos que ocurren dentro de la transformación de estos detritos del hierro.
Y pues las secuencias de difusión, que lo que podemos ver acá es que hay una verdadera restricción a la difusión dada por estos mismos fenómenos paramagnéticos y pues más bien porque no hay movimiento de las moléculas de agua en estas zonas cercanas a los hematomas. Que encontré también, encontré este estudio que me pareció bien interesante de cómo hay cambios en la aparición, o más bien en la desaparición de la señal hiperdensa en la tomografía, y esta ocurre usualmente cercano del día 3, hay una disminución dado por unidades Homefield cercano a 1, 1.5 conforme van pasando los días. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos pues evidenciar después del día, usualmente el día 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Un paciente con hemorragia intracerebral que presentó este hematoma inicialmente en la fase hiperaguda, pero que conforme se van haciendo imágenes secuenciadas o de seguimiento, pues el paciente va presentando una señal más hipodensa dentro de la secuencia de tomografía. ¿Listo? Y esto como tal pues ya es lo que queda residualmente a nivel de patología macroscópica después de una hemorragia intracerebral, que son estos detritos del hierro que pues, se quedan ahí quelados dentro del parénquima cerebral. Bueno, diagnóstico etiológico, como les dije, pues hay distintas etiologías que pueden predisponer a la hemorragia intracerebral. Entonces, pues el encuentro el día de hoy es prácticamente para la hemorragia intracerebral espontánea. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta esta charla y es que la aparición y el grupo etario al que pertenece el paciente nos puede decir también o nos puede hablar o enfocar nuestro diagnóstico para definir qué patología puede presentar el paciente. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a hablar de este estudio que me pareció bien interesante, que de hecho es el estudio insigne con el cual las guías de AJA realizan como tal la comparación y la validación de a qué pacientes debería yo hacerle un angioestudio, dígase bien, angiotomografía, angioresonancia o angiografía de sustracción digital. Entonces, ¿qué hacen en este estudio? Pues prácticamente cogen pacientes que ya tenían confirmadas patologías macrovasculares y se dan cuenta pues que basados en la localización, en la presencia de enfermedad de pequeño vaso y con angiotomografías inconclusivas, pues les puede dar una pista de si el paciente presenta o no presenta una patología macrovascular. Este score es importante puntualizar esto, y es que este score únicamente es válido para tomografía, así que es válido para nosotros en un país de bajos recursos, que no tenemos acceso tan frecuentemente a la resonancia con tanta premura. ¿Qué se encontró dentro del estudio? Pues encontraron estas tablas que me parecieron bien interesantes, y es que los pacientes que presentan hemorragia bien sea de fosa posterior con un grupo etario determinado, que no presentan antecedentes de hipertensión a partir de los 45 años, pues son pacientes que pueden presentar un riesgo mayor del cercano del 6% al 25% de aparición de hemorragia intracerebral secundaria a patología macrovascular. Este otro, que es el MacroScore, que es un estudio mucho más reciente, que sale después de 2 años de la publicación de las guías AJA. Este estudio es un estudio más basado en resonancia. Le hacen unas curvas de estadística que tienen una sensibilidad mucho más marcadas, y lo que encuentran es que estas 3 características pueden predisponer, cuando hacen la regresión logística, tienen una variabilidad de predicción para que nosotros determinemos si el paciente tiene signos de patología macrovascular como causante de su hemorragia intracerebral. ¿Y qué se encontró? Pues que los pacientes que se encontraban pues, en determinado grupo etario, con una localización determinada de la hemorragia intracerebral, y que el paciente que no presentaba signos de enfermedad de pequeño vaso como marcadores en resonancia, pues tenían un riesgo mucho más alto. Entonces, cuando el paciente presentaba una localización usualmente supratentorial más profunda, con mayor de 70 años, entonces lo que hacían es que cuando hacían la sumatoria, cuando hacían toda la adición de estos puntos, entre menos puntos encontraban, pues mayor probabilidad el paciente de presentar una patología macrovascular, dígase aneurisma, dígase malformación arteriovenosa. Y le hicieron estas curvas ROC que me parecieron bien interesantes, en el cual comparaban todos estos scores que nos iban a predecir patología macrovascular, y se dieron cuenta que este macro score, al incorporar la resonancia, pues tenía una sensibilidad mucho mejor, y pues se acercaba más a la esquina pues como tal de la validación ideal de la prueba.
Bueno, ahora hablando pues de la hemorragia como tal espontánea, la hemorragia hipertensiva es cerca del 60% de las hemorragias intracerebrales. Estas ocurren en una necrosis fibrinoide del subendotelio del vaso pequeño a mediano, condicionan a la formación de pseudoaneurismas de Charcot-Bouchard, que es como se determinan que son lesiones cercanas a las 5 micras que ocurren en la vasculatura perforante, y estos pacientes presentan una hemorragia que usualmente no es lobar, que se presentan en los pacientes mayores de 45 años con un historial de hipertensión arterial, porque ya a partir de los 45 años ya hay cambios intimales dentro de las arteriolas de los vasos cerebrales, y que esto ya puede predisponer a la aparición de esta hemorragia. Dentro de los sitios más frecuentes del sangrado de los pacientes con hemorragia hipertensiva, pues están los ganglios basales del 60 al 65%, y el vaso sangrante son las arterias lenticuloestriadas. El tálamo es otro de los sitios más frecuentes supratentoriales, y la vasculatura perforante que más va a sangrar aquí pues son las arterias tálamo perforantes. El cerebelo es el tercero en localización, y los vasos sangrantes son las arterias pontinas perforantes, y la hemorragia lobar, que se presenta hasta en el 5 a 10%, no es el lugar más frecuente de sangrado de los pacientes con hemorragia hipertensiva. Entonces acá pues lo que les quería representar esquemáticamente es cómo aparecen pues las zonas más involucradas en la patología hipertensiva, en la hemorragia hipertensiva. Listo, la angiopatía amiloide, que es una enfermedad ya que aparece por encima de los 70 años, que es secundaria al depósito de proteína beta amiloide en la media y la adventicia de los vasos leptomeningios, y estos tienen unos distintos marcadores, sobre todo en resonancia, y es la aparición de hemorragias lobares, usualmente por encima de los 5 milímetros en la región córtico-subcortical. No hay lesiones usualmente en ganglios basales, aunque hay un fenotipo de presentación mixta en la cual aparece la hemorragia hipertensiva, la angiopatía amiloide, y ahorita que se llama la angiopatía mixta, que es prácticamente una mezcla de ambas, en la cual puede presentarse el sangrado en cualquiera de las dos localizaciones, bien sea lobar o bien sea en localización perforante profunda. ¿Cómo encuentro yo marcadores incipientes de esta enfermedad? Pues usualmente se encuentran microsangrados de menos de 5 milímetros en las secuencias de ecogradiente o en las secuencias de susceptibilidad magnética en resonancia. Pueden presentar los pacientes hemorragia subaracnoidea, pero son hemorragias subaracnoideas usualmente de la convejidad. Recordemos que esta patología usualmente solo se presenta en los vasos de la convejidad. ¿Listo? ¿Qué más podemos encontrar? Pues la siderosis superficial, que son prácticamente microsangrados que se presentan en la unión córtico-subcortical y que se pueden ver en las secuencias de susceptibilidad magnética. También se pueden ver, hay presencia de microinfartos que se pueden ver en las secuencias de difusión en resonancia. Y estas son las hemorragias secundarias a angiopatía amiloide, son la forma más frecuente de sangrado lobar en el paciente anciano. ¿Listo? ¿Cómo se diagnostica la angiopatía amiloide? Pues dentro de las últimas publicaciones pues existen estos criterios que son los criterios modificados de Boston. Sin embargo, ya hay una publicación nueva en Lancet que lanzan unos nuevos criterios en los cuales ubican otros 2 criterios para definir la angiopatía amiloide. Usualmente este es un diagnóstico que se comprueba post-mortem. ¿Listo? Pero hay marcadores imagenológicos de la enfermedad que van a hablar, que fueron los que ya les dije. Y la presencia como tal también del sangrado lobar nos va también a hablar del paciente que presenta angiopatía amiloide. Dentro de estos criterios Boston lo que incorporan adicionalmente, que es lo nuevo que se está usando para el diagnóstico de esta enfermedad, pues es que la aparición ya como tal de una lesión hemorrágica, más lesiones hiperintensas, sobre todo en los centros semiovales, y un patrón multipunteado a nivel de la unión córtico-subcortical. Y el otro criterio nuevo que incorporan estos criterios de Boston 2.0 es la ausencia de cualquier otra lesión hemorrágica o la ausencia de otras lesiones hemorrágicas que pues, no me expliquen esta hemorragia lobar. ¿Qué se encontró también dentro de este estudio, dentro de esta publicación en Lancet? Que hay otros marcadores serológicos, genéticos, que pueden predisponer a la aparición de angiopatía amiloide. Dentro de los más importantes es que es la mutación de la ApoE epsilon E4, que esto con un grado de certeza cercano al 60% nos puede hablar de que el paciente puede presentar hemorragia lobar secundaria angiopatía amiloide.
¿Listo? Y lo otro son marcadores de enfermedades de pequeño vaso a nivel intracerebral, como lesiones de alta intensidad, sobre todo en el T2, en los centros semiovales y en la sustancia blanca. Bueno, entonces, una de las cosas que condicionan a mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes que presentan hemorragia intracerebral es la expansión del hematoma. Sin embargo, pues dentro de la literatura hay muchas cosas publicadas respecto a la expansión del hematoma, pero no existe como tal una definición clara. Digamos que algunas guías y algunas publicaciones dicen que si es la aparición o el aumento del cercano al 30%, o si es más de 5 cc que aumenta el volumen del hematoma. ¿Listo? Entonces no existe como tal una definición clara de expansión del hematoma. Pero lo que sí podemos definir es que cada cc de aumento del hematoma aumenta la probabilidad de muerte y de dependencia grave. O sea, pacientes con un ranking por encima del 3. Hasta el 20% de los pacientes lo presentarán, pero este 20% siempre lo van a presentar dentro de las primeras 6 horas. ¿Listo? Y entonces les voy a hablar de los marcadores imagenológicos de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el marcador imagenológico más frecuente que presentan los pacientes que van a presentar en pasión del hematoma es esto que se llama acá el spot sign, que es cuando yo le hago una angiotomografía al paciente, encuentro dentro del hematoma que hay fuga de contraste dentro del hematoma. Es este punto que encontramos acá. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Muchas personas no saben interpretar este spot sign y concluyen que la aparición únicamente de este punto dentro del hematoma tiene alto riesgo como tal de presentar expansión del hematoma, y no es así. De hecho, la fiabilidad de este signo es dentro de las primeras 6 horas. Por encima de las 6 horas puede ser la sensibilidad disminuye del spot sign para la aparición de expansión del hematoma, disminuye e incluso puede ser un falso positivo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando hay estos sangrados? Pues hay una captación del medio de contraste que es pseudoaneurismática, cercana a esos aneurismas de Charcot-Bouchard, que nos puede decir, este paciente presenta un spot sign, pero este spot sign apareció 24 horas después. No, ya es una dilatación pseudoaneurismática. Ya no nos está hablando de expansión del hematoma. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros signos existen? Existen infinidad de signos, sin embargo, la sensibilidad es muy pobre. Lo que recomienda la literatura es que aunar todos estos síntomas, todos estos signos radiológicos, pues nos va a dar una sensibilidad más o menos buena para determinar los pacientes que van a presentar expansión del hematoma. Entonces hay marcadores de regularidad. ¿Qué quiere decir? Entonces, si el hematoma, si el borde del hematoma es irregular, tiene alto riesgo de expansión del hematoma, pero sin embargo esto tiene una sensibilidad cercana al 30%, entonces no es muy fiable. Lo otro es el signo de la isla. ¿Listo? Lo otro son el signo del satélite, que es este signo que aparece acá, que está en contacto directo con el hematoma. ¿Listo? Estos son marcadores de expansión del hematoma, pero ninguno supera el 40% de sensibilidad. Los otros son los marcadores de homogeneidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo encuentro pues lesiones hipointensas que nos van a hablar de si existe como tal un sangrado intermitente dentro del hematoma. Entonces, estos tampoco tienen una buena sensibilidad. Sin embargo, si yo auno muchos signos, pues puedo encontrar una fiabilidad más o menos buena para determinar si el paciente va a presentar expansión del hematoma. ¿Qué encontré? Encontré que existen scores que predigan expansión del hematoma con una buena fiabilidad y con un buen diseño metodológico, que es este estudio acá que nos arroja este Gibbs score. ¿Qué cogen? Cogen a los pacientes que presentaron como tal la expansión del hematoma y hacen una regresión logística de estos pacientes. Y al hacer la regresión logística de estos pacientes se dan cuenta que existen variables independientes que me van a predecir la expansión del hematoma. ¿Qué variables van a ser? La escala de coma de Glasgow, ¿listo? La escala de coma de Glasgow por debajo de 11, el signo de la isla, que es el signo de la isla lo definen dentro de esta publicación como la aparición de una lesión hiperdensa, en tomografía que está bien sea aislada del hematoma o que tenga al menos 3 ramificaciones que conecten con el hematoma. ¿Listo? Entonces esto es bien importante porque la definición la toman esas dos definiciones para la aparición del signo de la isla. La presencia de hemorragia intraventricular y la toma del hematoma, la toma de la tomografía, cuando aparece el hematoma. ¿Listo? Y tiene una sensibilidad bastante buena con un odds ratio cercano al 4.79% entre los pacientes que presentaban 3 a 4 puntos dentro del C-Statistic, que es lo que nos va a determinar después qué fiabilidad tiene esto. ¿Listo?
Entonces, pues, ¿qué encontraron? Que en la corte de validación tomaron las dos cortes y en la corte de validación, pues, tenía como tal una buena fiabilidad para predecir la expansión del hematoma, este KIP score. Entonces, ¿es recomendable usarlo? Sí. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿qué dicen las guías? ¿Qué dice? Pues el manejo inicial, el manejo médico inicial de estos pacientes, pues que requieren es la disminución de la tensión. Pero esto es bien controversial. Dentro de las guías, pues hay mucha, o dentro de la literatura publicada, hay mucha controversia sobre cuáles son las metas de reanimación. Y personas que se dedican al cuidado crítico y al manejo de los pacientes en urgencias, pues no tienen como tal definido cuáles son las metas de llegar del paciente. La guía trata de aproximarse, pero tampoco nos da unas metas como tal de reanimación para determinar a qué meta debo yo llevar al paciente. Entonces ellos nos dicen acá que llevar al paciente hasta 250 a 220, sin embargo, pues ya recientes publicaciones han aparecido y ya les voy a hablar de ellas, de cuáles son mis metas de reanimación y cuáles son mis metas a las cuales debo llevar yo la presión del paciente. Lo que sí es que esto tiene un impacto dentro de la expansión del hematoma y dentro de la mortalidad del paciente y por eso tenemos que tener instaurar manejos rápidos. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí está contraindicado como tal en los pacientes? Disminuir la tensión arterial sistólica por debajo de 130. Pero entonces, después de la aparición de las guías de 2022, aparece este estudio que fue publicado en 2023. Sin embargo, las guías lo mencionaban que este estudio ya estaba en curso. Se aleatorizaron pacientes para manejo de presión arterial y estos pacientes iban a manejar en metas de tensión arterial dentro de 130 a 140 durante la primera hora. Los pacientes iban a tener manejo de la temperatura por debajo de 37.5. La glicemia iba a ser manejada entre 110 y 140 en los pacientes no diabéticos y la glicemia en los pacientes diabéticos iba a ser manejada entre 140 y 180 miligramos por decilitro. ¿Qué se dieron cuenta? Que llevar a los pacientes a estas metas de tensión, ellos utilizan múltiples antihipertensivos endovenosos, se dieron cuenta que hubo mejores resultados en mortalidad. Entonces, menores eventos adversos serios e incluso la presión intracraneal tenían menos picos hipertensivos estos pacientes. Pero también tiene algunas variables de sesgo este estudio. ¿Por qué? Porque los pacientes decían que no, pues que mejoraban la estancia prolongada, pero ellos decían como, bueno, la estancia prolongada la definían como 7 días, pero el paciente incluso pues presentaba incluso un ranking mejor, pero si se prolongaba la estancia, pues el paciente como tal lo definían como un desenlace adverso. Entonces, pues hay como ciertas variables que generan confusión de este estudio, pero como tal es la evidencia más sólida, más actual que existe para el manejo de la presión intracraneana y es lo que va a incorporar las nuevas guías que salgan de la AJA en los próximos años. Sale también este que es el estudio Interact 3, que es un estudio que fue publicado en New England Journal of Medicine, pero este estudio no habla del manejo de la presión, del manejo de la presión intrahospitalaria. Ellos dicen, bueno, si nosotros manejamos la presión arterial, ¿qué pasa si nosotros la manejamos extrahospitalariamente? ¿Qué pasa si nosotros con el mecanismo paramédico o con una ambulancia medicalizada iniciamos el manejo de la presión del paciente? En este estudio pues incorporan obviamente como la ambulancia pues no cuenta con tomografía, pues incorporan estudios de stroke isquémico y de stroke hemorrágico. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Pues que prácticamente la intervención para llevar a los pacientes de 130 a 140 o la disminución cercana al 25% de la presión como tal de ingreso del paciente, pues no generó ningún tipo de impacto en cuanto al ranking de los pacientes, en cuanto a la independencia de los pacientes. Entonces, pues como tal, iniciar un manejo prehospitalario no está recomendado, basado en este estudio. Se dieron cuenta que pues, el ranking no modificaba, que la estancia hospitalaria no modificaba, que el NIS del paciente no modificaba, entonces pues prácticamente no se recomienda el manejo prehospitalario de la presión arterial. Otro de los pilares de manejo es la reversión de la anticoagulación en los pacientes que se encuentran antiagregados o anticoagulados. ¿Qué dice la guía? Pues no existen publicaciones más recientes, de hecho la guía pues incorpora como tal la evidencia más reciente. ¿Y qué dice? Pues para los pacientes que se encuentran anticoagulados con antagonistas de vitamina K, con un INR entre el 1.3 al 1.9, pues ellos recomiendan el uso de complejo concentrado de protrombina, listo, mucho mejor, y pues también usar vitamina K concomitante para los pacientes que tienen INR por encima de 2. Dentro de los pacientes que presentan, los pacientes que consumen
anticoagulantes de los nuevos, anticoagulantes antifactor 10 o antitrombina como el dabigatran, pues lo que ellos dicen es que si la ingesta fue 2 horas antes o incluso hasta 8 horas antes, pues lo que podemos hacer es darle al paciente carbón activado para disminuir la absorción del medicamento y pues poder proceder con las otras medidas. Sin embargo, pues existen algunos antídotos para estos medicamentos, pero que no se encuentran disponibles aún en Colombia. El idarucizumab es específico, es un antídoto específico, que es un anticuerpo monoclonal específico para el dabigatran. Si no lo tenemos disponible, pues la guía lo que recomienda es que le demos concentrado complejo de protrombina. Si nos damos cuenta, pues cuando uno revisa las guías de anticoagulación, pues ya como tal la instauración de manejo con plasma fresco congelado, pues ya no es como tal una recomendación que emite la guía. Y eso está dado porque se dieron cuenta que el plasma fresco congelado aumentaba eventos adversos y eventos protrombóticos de los pacientes en el corto plazo. Dentro de los factores inhibidores del factor 10A, pues, ¿qué se puede hacer? También existe un antídoto que se llama el Andexanet, que tengo entendido que este sí ya está en proceso de certificación como tal con el INVIMA para el manejo temprano como tal de los pacientes que presentan anticoagulación con DOAC de este tipo. ¿Listo? Que es importante y que es una medida que usualmente no se usa, es que el paciente también puede ir a terapia de reemplazo renal como manejo de este tóxico. Se maneja como una intoxicación. ¿Listo? Dentro de las heparinas no fraccionadas pues tienen su antídoto que es la protamina, que es el sulfato de protamina, y las heparinas de bajo peso molecular con una evidencia un poco de menos calidad, pues la protamina también para estas heparinas. ¿Listo? En cuanto a los pacientes antiagregados, ¿qué dice la guía? La guía emite una recomendación de no muy buena calidad respecto a la administración de desmopresina en los pacientes que presentan sangrado, porque el ASA condiciona la expansión del hematoma. Sin embargo, pues previamente se había documentado ya dentro de la guía, y es que no existe como tal un recambio plaquetario, o sea, no se debe instaurar un recambio plaquetario en los pacientes que presentan una hemorragia intracerebral si este paciente no va a ser llevado a cirugía. La recomendación que emite la guía es que si yo voy a transfundir a mi paciente con plaquetas es porque este paciente va a ir a craniotomía, a manejo MIS, o el paciente se le va a instaurar un manejo quirúrgico. Es la única razón por la cual yo debería instaurar manejo con plaquetas y hacer el recambio plaquetario. En cuanto a los anticrisis, los anticonvulsivantes, ¿qué dice la guía? Pues que los pacientes que presentan deterioro neurológico, que no está explicado, los pacientes que se encuentran en coma, debería instaurar manejo con anticrisis. Los pacientes que presentan fluctuación del estado mental, pero los pacientes no debería dárseles como tal un manejo profiláctico, de hecho es una recomendación de tipo 3 que hace la guía. Sin embargo, pues que se ha documentado en los pacientes que se les ha instaurado manejo anticrisis, pues que en los primeros 7 días pues disminuyen hasta el 30% de las convulsiones que no son clínicas. Sin embargo, en los pacientes que no presentan esto, pues lo que se genera es aumento de la polifarmacia y más aumento de los efectos adversos del medicamento. Sin embargo, este estudio que me pareció bien interesante, que es un estudio doble ciego, que se usa, que es multicéntrico, se usa levetiracetam a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y se encontró que los pacientes que presentaban, que se les instauraba manejo con levetiracetam, eran los mismos que utilizaba la guía hablando de pacientes que presentaban fluctuación del estado de conciencia o pacientes que ingresaban en coma, pues presentaban menos fenómenos convulsivos, bien sea clínicos o electrográficos. ¿Listo? Recordemos que el diagnóstico de estatus no convulsivo se hace de manera electrográfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué se demostró dentro de este estudio? Pues no había como tal evidencia significativa de mejoría de la calidad de vida de estos pacientes, ni de como tal de supervivencia mayor. Solo se demostró pues que los pacientes presentaban una disminución de la aparición de crisis estadísticamente significativa, pero dentro de la calidad de vida del paciente no mejoró en absolutamente nada. Listo. En cuanto al manejo quirúrgico, pues esto es lo que ha salido mucha literatura más recientemente. Entonces, la guía que nos decía, pues que el paciente que presentaba una hemorragia intracerebral con un volumen de cercano al 20 a 30 cc, con un Glasgow de 5 a 12, debería ir a manejo mínimamente invasivo y la evacuación. Este manejo mínimamente invasivo, lo que recomienda la guía, era manejo endoscópico o manejo con aspiración estereotáxica, bien sea con inoculación de trombolítico o sin inoculación de trombolítico. ¿Listo? Pero ¿qué pasó? Entonces, bueno, esta recomendación la hace la guía por este estudio que es el estudio MISTI. Este estudio MISTI le aterrizan unos pacientes para la colocación de alteplasa en los 2 tercios anteriores del hematoma.
estos pacientes lo que se les hacía era la colocación bien sea de 9 dosis de alteplasa, 1 miligramo, y a los otros pacientes, ¿qué se les hacía? Pues se les colocaba solución salina. ¿Qué se dieron cuenta? Que en el momento en que pues, le realizaban a los pacientes, pues no había como tal una diferencia estadísticamente significativa a los pacientes que se les hacía esto o se les inoculaba la solución salina, pero sí se dieron cuenta que conforme se disminuía el hematoma a menos de 15 cc, hubo mejores desenlaces. Sin embargo, esto no es una recomendación y es importante y lo voy a puntualizar y lo quiero resaltar, y es que esto no es una recomendación para hacer este drenaje con trombolítico. O sea, lo que se dio cuenta, lo que se dieron cuenta como tal y la única recomendación que puede establecerse con este estudio es que el paciente puede quedar con menos de 15 cc dentro del lecho de su cavidad hemorrágica y esto va a generar mejores desenlaces funcionales. Es la única recomendación que se puede hacer. Sin embargo, este estudio publicado en 2024, que es el estudio ENRICH, que es el estudio más grande que se ha hecho de manejo mínimamente invasivo en los pacientes con hemorragia intracerebral, incorpora cerca de 11.000 pacientes. Sin embargo, solo 300 pacientes son sometidos a la lateralización y la idea es comparar entre el mejor manejo médico, que es el manejo instaurado por la guía de la AJA, y la evacuación mínimamente invasiva por un abordaje transurcal parafascicular. ¿Cómo se hacía este abordaje transurcal parafascicular? Con la utilización de un endoport que se llama un brain pad. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Por qué se llama transurcal parafascicular? ¿Qué coge? Coge los haces, los fascículos, y longitudinalmente los diseca. Al disecarlos, pues con este endoport lo que hacen es que disminuyen como tal la tracción del parénquima cerebral y disminuyen la lesión como tal de estos fascículos. ¿Qué se dieron cuenta? Entonces, bueno, para la incorporación de estos pacientes, los metieron, si los pacientes presentaban un Glasgow cercano entre el 5 y el 14 y con hematomas entre 30 y 80 cc. Y la idea era mirar como resultado primario la escala modificada de Rankin en los siguientes 180 días. ¿Qué se encontró? Este es el endoport de BrainPad, listo, pues mediante se hacía como tal la evacuación del hematoma, listo, siempre teniendo en cuenta como tal la disposición como tal de los fascículos. Sin embargo, pues, ¿qué limitación tiene para Colombia, para nosotros, la aparición de este estudio? Pues nosotros no tenemos acceso frecuentemente, ni en estas cirugías que son tan emergentes, a el recurso de la tractografía. Entonces, ellos usan tractografía en este estudio para determinar dónde está la disposición de los fascículos y para hacer la colocación correcta del endoport. Entonces, pues, esto es una limitante que nos presenta para nosotros, como Colombia, este estudio. ¿Pero qué se encontró? Que los pacientes presentaban con abordaje mínimamente invasivo, el ranking modificado era mucho mejor para los pacientes que se sometían a la cirugía. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? 63, ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Hola. Patricia tiene el micrófono. Patricia Elena. Listo. Entonces se encontró que los pacientes tenían una independencia funcional mejor en los pacientes que se les hacía este abordaje transurcal parafascicular. Esto únicamente para estos pacientes. Hay una mejoría estadísticamente significativa en los pacientes con hemorragia lobar. Esto no sirvió para los pacientes que presentaban hemorragia profunda. No sirvió. Entonces, únicamente la recomendación y lo que va a incorporar probablemente las nuevas guías es esto, que el paciente le va a ir mejor si se le hace un manejo mínimamente invasivo con abordaje transurcal parafascicular en los pacientes con hemorragia lobar. Disminución en la mortalidad, disminución en la estancia en UCI y menor requerimiento de cranectomía descompresiva tardíamente. Y este es otro estudio que me pareció supremamente interesante y este es el estudio SWITCH. El estudio SWITCH que cogen una población en Suecia, pero sin embargo, cogen mucha población en Suecia, pero colocan pues pacientes de 42
todos de Europa Occidental, Alemania incluso, y los pacientes se encuentran entre los 18 y los 75 años. Los pacientes presentan una media de volumen del hematoma del 57 cc, y a estos pacientes, este estudio se hace realmente es para los pacientes con hemorragia profunda. ¿Cómo definían ellos hemorragia profunda? Los pacientes que presentaban hemorragia gangliobasal o hemorragia talámica. Y a estos pacientes con un volumen por encima de 30 cc los sometían a una craniectomía descompresiva, sin drenaje del hematoma. Entonces, ¿qué era lo que quería ver? El resultado primario, una escala modificada de ranking de 5 a 6 a los 180 días. O sea, ¿qué quería ver? Si el paciente quedaba en estado vegetativo o el paciente moría. Si se le instauraba manejo con craniectomía descompresiva. ¿Qué se encontró? Esto que me pareció bien interesante, y es que los pacientes se morían menos cuando les aplicaban la prueba estadística de Mann-Whitney, se morían menos en el contexto de los pacientes que se sometían a craniectomía descompresiva versus el mejor manejo médico. Entonces, esto no tuvo ningún impacto en funcionalidad. Como siempre pasa en este tipo de estudios, es que la craniectomía descompresiva, pues sí, hace que mis pacientes sobrevivan más, pero a expensas de pacientes con una dependencia funcional más marcada. Fue la única diferencia estadísticamente significativa en este estudio. ¿Qué pasa en los pacientes con hemorragia intraventricular? Esta es la evidencia más frecuente, que es el estudio CLEAR. En este estudio se tomaron pacientes con hemorragia intracerebral, o sea, con hemorragia con un foco intraparenquimatoso que tenían drenaje al sistema ventricular. ¿Listo? Estos pacientes tenían que tener obstrucción del tercer y el cuarto ventrículo, y se les iba a colocar una derivación ventricular externa y se les iba a colocar también trombolítico. Hasta 12 dosis, cada una separada por 8 horas, o solución salina también. Y se les iba a hacer una toma de TAC cada 24 horas para mirar cómo iba ese drenaje, cómo iba esa depuración del contenido hemático de los ventrículos. Y la idea era mirar cómo esto impactaba funcionalmente en los pacientes 180 días después de la instauración de esta terapia. ¿Qué se encontró? Entonces, bueno, se incorporaron pacientes de 18 a 80 años, el inicio de la hemorragia menos de 24 horas, que no hubieran tenido expansión del hematoma en un TAC de 6 horas posterior, y que previamente al cuadro clínico tuvieran una escala modificada de ranking de menos de 1. Y estos pacientes no tenían indicación de estudio de malformación vascular, o sea, eran pacientes con hemorragia hipertensiva con angiopatía amiloide. ¿Listo? ¿Qué se encontró? Que la instauración de este trombolítico intraventricular pues disminuía como tal el volumen intraventricular. Había una aparición de la depuración más temprana de los pacientes con una evidencia estadísticamente significativa, con una disminución con menos pacientes que presentaban deterioro de la presión de perfusión cerebral, pero lo mismo que pasó, disminución de la mortalidad, pero a expensas de pacientes con una dependencia funcional mucho más severa. Dentro de las curvas de supervivencia, pues se da cuenta de que sí existe como tal una mejoría dentro de los pacientes. Sobreviven más los pacientes a los cuales yo les instauro manejo con trombolítico. Entonces, pues ellos, sin embargo, no emiten como tal una recomendación de inicio de este manejo. Este estudio sí está incorporado en la guía AJA, pero ellos dicen que a criterio del neurocirujano, porque precisamente el resultado como tal y el resultado primario del estudio era revisar si el paciente quedaba con dependencia funcional. Pero resulta que se dieron cuenta que, pues listo, tuvimos un impacto en mortalidad, pero la dependencia funcional es exactamente la misma para los dos brazos del estudio. La guía como tal recomienda pues este manejo de la hemorragia intraventricular, listo, que se puede hacer manejo con derivación ventricular externa si el paciente solo presenta con fenotipo de hidrocefalia. Si el paciente presenta con deterioro neurológico pero que tiene un Glasgow por encima de 2, pues también se puede instaurar el manejo con trombolítico como se hizo con el CLIA, o el paciente que requiere, pues también se le puede hacer drenaje y lavado con neuroendoscopia. Para los pacientes con hemorragia de fosa posterior, pues, ¿qué se recomienda? Pues el drenaje del hematoma como tal. No hay una recomendación, no hay publicaciones recientes como tal. Lo que dice es que el paciente, si presenta compresión del cuarto ventrículo, hidrocefalia o un hematoma o un volumen del hematoma por encima de los 15 cc, pues el paciente requiere manejo con el drenaje del hematoma como tal. Las publicaciones más recientes donde se compara el manejo con derivación ventricular externa, pues no nos dicen como tal nada, ni hay superioridad respecto a la una de la otra. Sin embargo, pues el paciente con derivación ventricular externa sí presenta con una diferencia estadísticamente significativa mayor presencia de infección y mayor estancia en UCI. En cuanto a la recurrencia de la hemorragia intracerebral, la tasa de recurrencia es mayor
cuando el paciente presenta una hemorragia lobar asociada a angiopatía amiloide, entre el 7 al 10%, esta estadística está dada dentro del primer año. Las lesiones hiperintensas en DWI tienen más alta tasa de recurrencia, o sea, nosotros sí tenemos, y es obligado que tenemos que hacer una resonancia postoperatoria no, sino dentro del seguimiento de los pacientes con esta enfermedad. Del 1 al 4% de los pacientes con hemorragia intracerebral van a presentar un ácido isquémico, incluso hay una recomendación débil del uso de estatinas en estos pacientes, y el manejo de la tensión por debajo de 180, de 120 a 180 ha disminuido la recurrencia dentro del paciente crónico. Esto es importante, esto no significa que el paciente en el estado agudo yo lo deba llevar a estas metas de tensión. En cuanto a los pacientes con fibrilación auricular, ¿qué dice las últimas recomendaciones? Pues que existen las mismas recomendaciones que hay en la guía, sin embargo, pues ahora hay la oclusión de la auriculilla izquierda para disminuir el riesgo para los pacientes que no se pueden anticoagular tempranamente. Entonces, ¿pero qué dice esto? Que prácticamente los pacientes que yo necesito anticoagular lo tengo que hacer dentro de las primeras 2 semanas o si el paciente requiere muy, muy tempranamente hasta las 72 horas. O los pacientes también pueden ir a la colocación de un filtro de vena cava en el caso de otros fenómenos. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, solo el 20% de los pacientes que presentan una hemorragia intracerebral volverán al ranking previo al evento. La tasa de recurrencia es alta, sobre todo en los pacientes con angiopatía amiloide, y la condición de discapacidad predispone a enfermedades graves y la muerte. Dentro de las enfermedades más graves que presentan los pacientes con hemorragia intracerebral es la neumonía. Y los mensajes para llevar a casa es que es una enfermedad de alta prevalencia, con una alta carga de morbilidad y mortalidad, que existen unos marcadores imagenológicos que sugieren mal pronóstico y expansión del hematoma, que el manejo quirúrgico debe realizarse de manera mínimamente invasiva. Bueno, esto es una de las cosas que abole como tal todas estas publicaciones, y es que todas castigan el manejo abierto con el drenaje abierto, porque aumenta a los pacientes, no disminuye la mortalidad, aumenta la dependencia funcional severa de los pacientes, entonces no se recomienda hacer el manejo abierto. Los mejores desenlaces en hemorragia profunda se dan con craniectomía descompresiva, que este es uno de los mensajes principales de esta charla. El control exhaustivo de la enfermedad, como la hipertensión, disminuye la tasa de recurrencia, y la mejor vía de abordaje para los pacientes con hemorragia lobar es la transurcal parafascicular. Y eso es todo. Aló, ¿me escuchan? Sí. Bueno, David, muy buena la charla. Este tema de la hemorragia intracerebral siempre ha sido bastante debatido, particularmente cuando se tiene en cuenta lo que a nosotros nos atañe un poco más, que es definir cuándo operarlos o no, ¿sí? Entonces, como bien lo explicó Jesús David, digamos que siempre uno tiene la duda entre si debería ser una descompresiva o no, entre si debería entrar a drenar el hematoma o no, entre si debería hacer una craniotomía o hacerlo vía endoscópica, pero pues siempre queda la duda de qué tanto beneficio le va a generar al paciente. Entonces, particularmente tengo una pregunta, no sé si encontró con respecto a la hemorragia de fosa posterior, como se la nombró y enunció los momentos en los que había que operarlos, pero pues encontró alguna diferencia entre drenar el hematoma o solamente hacer la craniectomía de fosa posterior y dejar allí, ¿sí? Porque digamos que lo traigo a colación particularmente porque recuerdo mucho al, al doctor Arana. Él siempre nos dijo, mientras yo me estaba formando, que él había llevado a la conclusión, pues en este caso sería algo de recomendación de experto, llamémoslo así, de que estos hematomas de la fosa posterior iban bien sin necesidad de drenarlos, que simplemente se trataba de cuando tenían indicación quirúrgica hacer una buena craniectomía de fosa posterior, abrir mucho, eh, como abrir mucho el espacio, hacer una buena durotomía y duroplastia, ampliando pues el espacio para la fosa posterior, pero no tocar el hematoma, que inicialmente iban a tener una evolución
neurológica lenta, pero que posteriormente el paciente se iba a recuperar bastante bien. Entonces, en vista de eso que él me dijo, cuando yo me gradué, hice ambas cosas en diferentes pacientes para ver qué pasaba. Entonces, cuando hice el drenaje del hematoma por una craniotomía pequeñita, porque pues si uno tiene hematoma cerebeloso, digamos hemisférico, y hace una craniotomía de 2 centímetros, por allí puede drenar el hematoma relativamente fácil. Lo que vi en esos pacientes que hice esos, es que después, a pesar de haber drenado el hematoma, toda esa cascada inflamatoria desencadenaba un edema cerebeloso eh, masivo los siguientes días, y que el paciente no evolucionaba tan bien. Y en los otros casos, pero pues obviamente son casos no, no demasiados, en los que solamente hice la craniectomía. De hecho, Lorraine, yo no sé si Lorraine está por ahí, recuerda alguna paciente que tuvimos en el HUN, y solamente hicimos la craniectomía de fosa posterior sin drenar el hematoma. Efectivamente tuvo una evolución neurológica lenta al principio, pero posteriormente fue mejorando, y mejoró muchísimo. No sé hasta qué punto eso tenga que ver con el hecho de que uno no, al no drenar el hematoma, no entra de pronto a alterar los fascículos que aún hayan quedado, digamos, funcionales, y no altera la corteza cerebelosa. Entonces, esto obviamente no es posible en todos los casos. Hay casos en los que apenas abriendo la dura madre, el hematoma de una vez, se drena a través de la corteza, como si fuera una erupción, pero pues digamos que no sé si encontró alguna grave evidencia o algo que nombrara entre drenar el hematoma o solo hacer la craniectomía de fosa posterior. Digamos que en fosa posterior lo que se ha extrapolado, porque en fosa posterior realmente no hay como tal publicaciones, pero sí se ha extrapolado como tal del manejo del ACV isquémico, del ACV isquémico como tal, del paciente que presenta un edema maligno en fosa posterior. Entonces, de hecho salió un estudio el año pasado en el JNS que hablaba de que el paciente tenía que drenársele en caso tal de que si el paciente tenía menos de 10 milímetros cerca a la corteza. De lo contrario, era mejor hacer una cambrectomía de fosa posterior. La evidencia es muy pobre, solo es recomendación de expertos. Ok, ok. Bueno, no sé qué otras dudas o preguntas tengan los estudiantes, los residentes o los otros colegas. Andrés de Lima, cuéntenos. Hola, viejo David. Bueno, primero, muy buena charla, David, me gustó, pues es un tema bien largo, ¿no? Hay mucho, realmente se ha escrito bastante en relación con este tema y cada tanto lo revisamos y siempre hay articulitos nuevos y cosas. Pero bueno, yo solo quería de pronto agregar un par de cositas, me pareció muy chévere e interesante. Por ejemplo, en relación con cuándo operar, bueno, siempre fue un tema muy debatido desde hace mucho tiempo, cuando se sacan los clásicos Stitch 1 y 2, pues la conclusión final, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí. Ok. La conclusión final, pues nada, que no haya beneficio real con estas cirugías abiertas, al menos no mínimamente invasivas. Sin embargo, sigue siendo tema de debate. En el 2012 también se publica un metaanálisis donde pues, se toman en cuenta varios estudios, entre esos el primer Stitch, y en este metaanálisis se encuentra algunos resultados levemente favorables en relación con la cirugía cuando se hacía una especie de subgrupos y básicamente eran pacientes operados en las primeras 8 horas con hematomas entre 20 y 50 cc que tuvieran un Glasgow entre 9 y 12 y una edad entre 50 y 69 años. Se acercó mucho el tema de que el hematoma no hubiera hemorragia intraventricular, pero no fue finalmente estadísticamente significativo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy ante pacientes de esa índole, yo siempre recuerdo ese metaanálisis que no fue pequeño, fue publicado en Stroke, y como que tengo en cuenta esas pautas, ¿no? El tiempo, la edad, el Glasgow, y pues que el hematoma tenga no sea obviamente ni muy pequeño, que no valga la pena entrar a operarlo, ni demasiado grande, que se suele asociar a desenlaces ya muy malos.
Entonces, bueno, esas son cosas que yo tengo en consideración basado un poco en esa evidencia, pero realmente sí es muy discutido. En cuanto al Enrich, solo quería mencionar, tú lo mencionaste ahora, si no estoy mal, Sí, eh, ese estudio tiene una particularidad y es que 2/3 de los pacientes que se tomaron eran pacientes con hemorragias lobares y más o menos sí, 1/3 hemorragias profundas. Entonces, estos resultados que fueron favorables para el grupo de la cirugía, sobre todo fueron se solo para dieron, hemorragia lobar. exacto, cuando hacen el Sí, profundo realmente no hubo como mucha significancia. Entonces, yo también siento que cuando están esas hemorragias hipertensivas profundas, pues yo siento que ni siquiera mínimamente invasiva hay tanta evidencia que soporte que esto mejore mucho el pronóstico. Pero bueno, no, insisto, no, sí. de hecho la evidencia más sólida en hemorragia profunda es el estudio que les mostré, que es el SWITCH, que dice que es mejor hacer cranectomía descompresiva. Pero ese switch es también bien debatido porque ellos hacen Sí, el análisis haciendo los subgrupos con M-ranking de 0 a 4 y 5 a 6. Claro, exacto. si tú pones el M-ranking de 4 como un resultado favorable, eso les aumentó mucho el resultado de grupos favorables, pero la mayoría era a expensas de M-ranking de 4. Sí, Cuando sí, sí, hacen el sí. subanálisis, entre el M-ranking de 0 a 3 no hubo diferencias importantes. Entonces, al final, si hubieran tomado Al como final la favorable de 0 a 3, recomendación es la misma, o sea, la recomendación es la misma de que si el paciente eh, amenaza la vida, pues le puedes hacer o puedes optar por cualquiera de las dos. sí, por eso, pero es una Exacto, medida sí. salvamentoria, Salvadora de la tú lo vida, pero valoras no dependiendo de esas que te cosas. vaya a mejorar el Y bueno, ranking pues, del paciente. cuando tú lees el estudio, sí te lo ponen como que mejora la funcionalidad, pero por esa razón que te estoy diciendo, porque ponen el subgrupo de favorable Sí, como de 0 a 4, cuando la mayoría de estudios lo ponen de 0 a 3, porque realmente un M-ranking de 4 es un M-ranking pobre. Entonces, hay un sesgo ahí, por decirlo así. Entonces, bueno, quería como comentar eso. Realmente es un tema difícil a veces de definir. Jesús David, ¿encontró de pronto algo con respecto a cómo hacer el manejo digamos, conservar la permeabilidad de las ventriculostomías cuando se indican en estos pacientes? Generalmente tienen hemorragia intraventricular, entonces una de las cosas que uno teme es que se tape la ventriculostomía posterior a su colocación. ¿Encontró algo con respecto de hecho sí, a colocarles? de hecho sí, la colocación del trombolítico disminuyó el riesgo de esto y disminuyó el riesgo de infección, disminuyó el riesgo de disfunción de la ventriculostomía y también disminuyó el riesgo de infección. Y pues de la misma colocación de la DB, o sea, el paciente no tenía, sí, con una evidencia estadísticamente significativa, menor hidrocefalia también. Fueron como otros de los desenlaces como secundarios que encontraron dentro del paciente con hemorragia intraventricular en el CLEAR, en el estudio CLEAR. Ok. ¿Alguien más tiene alguna David, pregunta o comentarios? Sí. en relación con el ácido tranexámico, ¿qué leíste o qué encontraste? Ah, bueno, el ácido tranexámico ha sido recientemente en las últimas publicaciones ha sido muy castigado. De hecho, no se recomienda ni en hemorragia subaracnoidea ni en hemorragia intracerebral. No disminuye ni la aparición de la expansión del hematoma, sin embargo, sí predispone al paciente a fenómenos trombóticos más recientemente, entonces no se recomienda. De hecho, lo que está en boga ahorita y que se está estudiando ahorita es el uso de factor 7, es lo que se está estudiando ahora, pero no hay una publicación hasta ahora seria que uno diga, pues bueno, podemos utilizar el factor 7 como hemostático para los pacientes con hemorragia intracerebral. Ah, No, bueno, pero una cosa eso, que sí les quería puntualizar y es que, bueno, la mayoría de gente usa en esta enfermedad, usa el score de ICH. Yo no lo tomé en cuenta y fue intencional, es porque es un score que subestima el pronóstico del paciente. Y de hecho, por eso ya las guías en su reciente edición no lo va a incorporar. ok, bueno, pero en relación con lo que acabas de mencionar, lo del factor 7, bueno, no sé qué está haciéndose en este momento, pero sí, sí se estudió hace rato. El FAST Trial de 2008 lo estudia y es un estudio con más de 800 pacientes y con base en ese estudio principalmente se desaconseja el uso porque en ese estudio se utilizan a los pacientes en tres grupos, un grupo de placebo, otro que le ponen 20 microgramos y otro los que le ponen 80 y realmente no hubo diferencias clínicamente, o sea, en los resultados clínicos de los pacientes, y en cambio sí, sobre todo en los que se usó dosis de 80 microgramos,
hubo mayores eventos trombóticos, incluso más ACV isquémicos e infartos. O sea, la mortalidad al final fue mayor y el pronóstico fue peor en los pacientes que utilizaron factor 7 activado, especialmente en dosis altas, así que por eso, de hecho, las guías lo desaconsejan. En cuanto al ácido tranexámico, tiene razón, el estudio más importante pues, de referencia es el TISH-2, que no encontró diferencias, pero sí hago la salvedad de que hubo un subgrupo específico, especialmente en aquellos que tenían presión arterial sistólica por debajo de 170 al ingreso, en los que sí se mostró un pequeño beneficio con el uso de ácido tranexámico, pero fue un subgrupo pequeño, entonces no fue una recomendación sistematizada. Y ellos enfatizan en el teach, es que no se puede atañir si esto fue por el ácido tranexámico o por el uso de, o por las metas de presión de También, presión arterial. exactamente, Sí, debe ser un cero. entonces tiene Exacto. una variable ahí. Sí. Y realmente no es una recomendación general, por eso en la guía es el ácido tranexámico, pero tampoco el factor activado. O sea, de hecho fue más bien deleterio en estos pacientes. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene dudas o preguntas para este tema? David, buenas noches. Hola. Muy buena charla. Tenía una pregunta. En ese estudio de CLEAR 3, de pronto dan como una segunda opción de que se pudiera aplicar en caso de que no esté disponible el alteplase. No, ellos solo lo hacen con Alteplasa. La recomendación la hacen ellos basados en Alteplasa únicamente. O si no, pues ya lo que dice la guía es que es hacer el drenaje por neuroendoscopia. De resto no hay como tal una recomendación. Y algo de lo que usted revisó, ¿encontró como alguna opción B que se pueda usar y que tenga algo No, de no, evidencia? no. Ok, listo. Gracias. Dice Libardo Gómez, ¿en qué dosis se usa el trombolítico para prevención de la disfunción de la ventriculostomía externa? Es 1 miligramo cada 8 horas de Alteplasa. Bien sea hasta que el paciente drene el tercero o cuarto ventrículo o que el paciente reciba al menos 8 dosis. Es el objetivo. ¿Y eso no aumentó el riesgo de resangrado? No, de hecho eso fue lo interesante porque ellos como margen de seguridad lo que hacen es que le toman una tomografía en 6 horas, que es donde más se espera tener al paciente con expansión del hematoma. Entonces, lo que vieron es que cuando ya el paciente presenta la tomografía en 6 horas y eso se mantuvo, pues como tal no contraindicaba la colocación del trombolítico. Y no, de hecho, el sangrado residual, creo que yo lo puse acá en la gráfica y no tiene como tal un impacto en el hematoma, en el volumen del hematoma. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por su participación en la charla. Si no hay más preguntas, entonces nos veremos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, David. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.